Está con nosotros. Él viene del Centro INA Morelos y nos va a ofrecer un tema interesantísimo. Pero antes, como en cada sesión, nosotros les presentamos la pieza del mes. Al ser un instituto de las dimensiones de lo que es el INA, pues tenemos material profuso, innumerable material que mostrarles, y se hace una selección muy cuidadosa, a veces que coincida con la ponencia de la tarde, pero en este momento, bueno, para nosotros les queremos hacer el referente que estuvo una exposición muy importante en el Fuerte de San Diego, en el Museo Histórico de Acapulco, que es un museo del INA, una exposición nacional que se llamó Fósiles, la vida en tierra. Mañana se cierra esta exposición. En Acapulco está expuesto un mamut de 5 metros, algunos de ustedes deben haberse enterado, y bueno, fue una exposición muy exitosa. El tema también tiene que ver con el de hoy de la cátedra Ignacio Manuel Altamirano, y evidentemente pues la pieza del mes en este momento es algo diferente, y para esto está con nosotros el arqueólogo Juan Tonches, quien les hará la presentación de la misma. Por favor, arquitecto. Antes de que inicie el arquitecto, nos acompaña también, aparte del doctor Corona, la delegada federal del Centro INA Guerrero, la licenciada Blanca Jiménez Padilla. Ella ya tiene como representante del INA en el estado 11 años, una trayectoria sólida, larga, en la que, bueno, los resultados se han visto precisamente en estos resultados de las investigaciones, de los avances en el trabajo en zonas arqueológicas, en el registro tanto de zonas arqueológicas como de monumentos históricos, en fin. Si ustedes se acercan al INA verán que es un mundo fascinante al cual les invitamos que no se despeguen más. Les damos una cordial bienvenida a todos, invitados especiales de Morelos, también por primera vez están los chicos del CEBETIS, muchas gracias, y de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Biología, también nos acompañan. Así que todos sean bienvenidos. Arquitecto. Sí, gracias Leti. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí a pesar de la amenaza de lluvia, ¿no? Al final no llovió y se llenó la casa, y eso siempre es bueno. Quiero ser breve, voy a tratar de ser breve, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de darles un poquito del antecedente del proyecto de la pieza del mes, ¿no? Que a lo mejor en algún momento nos hizo falta comentarlo, y que quiero aprovechar la oportunidad de decirlo, porque finalmente el proyecto o la iniciativa de la pieza del mes surgió del programa de museos comunitarios, del programa de apoyo a museos comunitarios que está en el Centro INA, y que a principios de año se compartió principalmente con el área de catalogación y con el área de restauración. Ustedes seguro recuerdan, los que vienen aquí casi todas las semanas, está Jorge Hernández en el área de catalogación, que nos ha presentado también piezas del mes constantemente, y mucho más conocido todavía, Hugo Orendain, nuestro restaurador de cabecera. Con ellos empezamos esta idea que se fue haciendo cada vez más grande, fue comprometiéndose todo el personal del Centro INA, y lo que yo quiero aquí es hacer un reconocimiento y un agradecimiento a que la iniciativa pegó, funcionó, y que hoy es una realidad, ¿no? Una realidad de una intención de hacer este vínculo con el acervo que resguarda, que custodia el Centro INA, y hacer un vínculo con la sociedad, ¿no? Muchas veces quienes estamos más metidos en temas de patrimonio, o estamos en contacto con la gente en las comunidades, está siempre ese reclamo, por decirlo así, de qué pasa con las piezas, dónde están, a dónde se quedaron, qué pasó, qué fue de la pieza de la excavación tal, qué fue de la pieza que prestaron para tal cosa. A veces es desconocimiento, a veces de la forma en que trabaja el instituto, porque cada uno de esos elementos arqueológicos que se recuperan tienen un proceso de estudio, tienen un proceso de restauración, si es el caso, pero nos hacía falta a lo mejor esa parte de la difusión, ¿no? Esta idea sustantiva del instituto, que es lo que el proyecto de la pieza del mes quiere resarcir o quiere contribuir a que eso suceda. Una vez que las piezas están estudiadas o forman parte ya del acervo de la ceramoteca del Centro INA, la intención del proyecto, les decía, era mostrarlo a través de una exposición pequeña, concisa en términos de la información, si ustedes quieren, pero muy clara, y qué mejor oportunidad que hacerlo durante la cátedra, ¿no? Que yo tengo que decirlo también así, antes de que llegara a trabajar al Centro INA de Guerrero,
me parecía una idea extraordinaria, pues yo, de hecho, yo no conozco otra dinámica como esta, en la que cada mes se haga un encuentro como este con la gente de los alrededores del centro INA. Siempre el instituto está a veces cerrado a sus propias dinámicas, a sus propias formas de trabajo, y pocas veces abre las puertas al público en general. Yo debo decir que por lo menos es el único centro INA Guerrero que yo conozco que lo hace, ¿no? Y bueno, eso era una oportunidad extraordinaria para que este proyecto funcionara. Les decía que desde el principio de año esa fue la intención. Como bien decía la licenciada Leti, la intención es poder hacer que la pieza tenga que ver con el tema de la cátedra, pero no siempre se puede. Me decía ayer uno de los compañeros, que no voy a decir su nombre, bueno, es que es la corona en la cátedra del doctor Corona. Yo le dije no. Pero bueno, pues ya buscándole, pues a lo mejor se puede. Pero le dije, no, Antonio Hermosillo Gorli, eso no lo voy a decir. Y tampoco voy a decir quién me dijo. Pero esa es la intención de tener un acercamiento con la gente, lo que es importante, ¿no? Entonces, es lo que quiero presentarles en esta ocasión. La pieza de este mes es una corona que se utilizaba en la danza de los 12 pares en la zona de la Cañada, particularmente en Guamuchitlán. La pieza viene de Guamuchitlán y está aquí con nosotros por un trabajo de restauración que se está haciendo, que se hizo en el centro INA para la misma pieza. Entonces, pero antes les voy a traer un poquito del antecedente de Guamus. Bueno, para los que no conozcan o no se ubiquen muy bien, bueno, Guamuchitlán es uno de los municipios más lejanos, digamos, hacia el oriente del estado. Ya prácticamente es colindante de Oaxaca y de Puebla. Mucho de su vida económica y política tiene que ver con Puebla y con Oaxaca, mucho más que con Guerrero. Es decir, el viaje a Chilpancingo puede tomar 8 o 9 horas, ¿no? En cambio, llegar a Puebla pueden ser 4 o 5 nada más, ¿no? Entonces, eso nos da una información a lo mejor muy particular de esa región. El otro aspecto que es relevante para entender a lo mejor esta región es la orografía. La que sigue, por favor. No sé si alcanzan a ver muy bien la imagen de Google, pero la característica principal de lo que yo denomino la microrregión de la Cañada es, por supuesto, esta cañada que se forma por el río Tlapaneco, que desde un poquito más adelante de Tlapa hasta justamente una zona que le llaman la Bocana, antes de Guamuchitlán, abre el río un gran valle entre una serie de serranías que dan un aspecto muy especial a la conformación de la montaña. Muchos llaman a la zona de Guamuchitlán parte de la montaña, pero en realidad no se parece mucho a lo que sucede en la parte alta, digamos, ¿no? De Tlapa y todas estas comunidades que están mucho más hacia arriba y más hacia el sur del estado. La que sigue. Bueno, Guamuchitlán, la que sigue. Es mucho más conocida en el ámbito arqueológico por el sitio arqueológico que está abierto al público ahorita. En los 70, 79, 80 para ser precisos, la arqueóloga Guadalupe Don Juan hizo el descubrimiento de un par de ofrendas muy interesantes de la época en la que los mexicas ocuparon la región. Se está haciendo justamente con motivo de la inauguración del museo comunitario un par de reproducciones que nos van a dar cuenta de esas ofrendas que se encontraron. La que sigue. Pero bueno, eso pasó en 1400, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué está pasando con Guamuchitlán? Guamuchitlán es mucho más parecido a esto que van a ver ustedes acá. Es una comunidad muy similar en términos de economía y en términos de problemáticas sociales a muchas otras del estado, con problemas de migración, pero también con una larga tradición arqueológica, histórica, etnográfica y a lo mejor hasta económica, que le da esa fuerza y ese potencial para ser objeto de nuevos trabajos desde la antropología. La que sigue, pues. Esas que es verlas pasando mucho más rápido, solo quiero que vean más o menos cómo es, ¿no? el ambiente, un poco que nos traslademos a las calles de Guamuchitlán. La parroquia de la Asunción de María es la patrona, por supuesto, de Guamus. Se festeja el 15 de agosto, acaba de pasar la fiesta. La que sigue. Hay, por supuesto, en las calles de Guamuchitlán bandas de música todavía, la anterior, por favor, que tiene que ver un poco con lo que les quiero platicar de la corona.
Las bandas de música se utilizan en las festividades religiosas, como ustedes bien saben, y todavía se conservan algunas danzas, sobre todo los tecuanes y los diablos. Sin embargo, la danza de los 12 pares ya no se practica en Huamuchitlán, y ahorita vamos a ver por qué. La que sigue es el museo comunitario. Les platicaba hace un rato también Leti que estamos a punto de inaugurarlo. Ya estamos muy cercanos a los últimos detalles de la producción museográfica, que a partir de la iniciativa de la comunidad y con apoyo de la presidencia municipal y la asesoría técnica, legal y de gestión del Centro INA y del programa de museos, estamos consiguiendo inaugurar un muy buen museo, que yo lo digo con a lo mejor sin falsa modestia, muy competitivo respecto a lo que podemos encontrar en cualquier otra parte del país, ¿no? Dentro de este museo comunitario y en los trabajos de gestión, la que sigue, que se hicieron para recopilar el acervo que estaría en el museo, tuvimos la oportunidad de que nos hicieran la donación de esta corona, que es finalmente la que estamos mostrando en la pieza del mes. Ese es el aspecto que tenía cuando nos la entregaron en las instalaciones del museo. La que sigue. Quiero un poco contextualizar. Les decía que en Huamuchitlán ya no se está haciendo la danza de los 12 pares, pero estas imágenes, este par de imágenes que encontré, son de un director de esta misma danza de los 12 pares, pero en Tlapa. Tiene su blog, tiene su página de internet, pero también nos cuenta con tristeza que desde el 2000 ya tampoco la hacen en Tlapa, porque el espacio donde se hacía, la presidencia municipal, en lugar de tenerlo como una plancha donde se podían realizar actividades sociales, públicas, ahora es un jardín, ¿no? Entonces, por una decisión política, ¿no? Y a veces hasta, no sé si arbitraria, pero por lo menos sí, tal vez no consensuada con todos los grupos, se van perdiendo estas ligas con la memoria y con la tradición de los pueblos. Les mostraba aquí, es la representación, por supuesto, de los 12 pares. Se conforma de 23 pares de personajes, por supuesto, que representan unos a los europeos, otros a los moros. Se dice que la leyenda, pues, o la épica que narra los cantos de los 12 pares se refieren a esa lucha que hizo Carlomagno, ¿no?, emperador de Francia, contra los moros para convertirlos al catolicismo. Como ustedes saben, las danzas de conquista o de reconquista sirvieron al principio de la ocupación española en Guerrero, particularmente como formas de evangelización y como una forma de dar un mensaje en el que se decía, bueno, la religión predominante es la católica y no hay modo de que haya otra, porque ya sucedió así antes, ¿no? La gente lo hacía, y si se dan cuenta, la corona que nosotros tenemos es la de los moros. ¿Por qué? Por la luna. La luna siempre ha sido el símbolo de estos pueblos del Medio Oriente, de los pueblos árabes, y es representado ese grupo así, con esa media luna en la corona. La que sigue, esta es un poco para que la vean más de cerca. Si se dan cuenta, la corona aquí parece que está hecha como de papel o de algún tipo como de material de cartón, cosas así, ¿no? La que nosotros tenemos es de latón, es de metal, lo que nos puede hablar de una temporalidad a lo mejor de los 60s o 70s, ¿no? Por los mediados del siglo XX, seguramente ya podríamos pensar que es de ese tiempo. Después se dejaron de hacer de metal y fue mucho más rápido hacerlas en algún momento nada más de cartón, usarlas para la fiesta y dejarlas. La que sigue. Es un acercamiento de los problemas que tenía de conservación la corona. Se alcanzan a ver restos de óxido, sobre todo en la parte del poste que sostiene la luna, la pérdida de pintura. Bueno, la que sigue, por favor. Cuando la entregaron, bueno, hicimos los trabajos de gestión, decíamos, allá en la comunidad, y por supuesto con la intención de que se devuelvan, ¿no? Eso también es otra de las cosas que a veces se piensa, que las piezas, sobre todo las arqueológicas, llegan a Lina y después ya nunca regresan. Esta corona va a regresar, por supuesto, a la comunidad y a la exhibición del museo comunitario, y para eso es el museo comunitario, ¿no?, finalmente. Pero tiene que entrar un trabajo de restauración, en este caso no muy importante, es decir, no muy complejo. Hubo un trabajo de limpieza y de consolidación y de trabajos de preservación de los posibles daños que puede hacer el óxido en el futuro. Lo platicaba el restaurador Hugo, que se hicieron dos acciones o un tipo de limpieza mixta, mecánica y química, ¿no? Al final se le dio una última capa
de un producto especial para evitar que se siga corroyendo y que nos permita que se conserve. No se hizo reintegración de pintura, eso es algo también que nosotros cuidamos mucho porque la intención es mantener esta idea de autenticidad de la pieza. No tenía caso volver a pintarla, porque entonces sería como volverla a hacer, ¿no? De repente, algunas veces hemos tenido aquí algunas discusiones respecto al asunto de la restauración y qué tan allá llegar en la restauración de las imágenes. Bueno, en este caso lo que hicimos fue conservar ese valor de autenticidad de cómo fue la pieza encontrada, pero sí preservando o tratando de garantizar su conservación para el futuro. Felicitas, les platicaba, es ella, la compañera del área de restauración, que junto con Hugo y con Luis hacen todo el trabajo y que nos permiten que todos los meses tengamos una muy digna pieza del mes que mostrar a todos ustedes. La que sigue son las dos formas de trabajo que el restaurador nos estaba platicando un poco antes de esta charla que se hicieron. La que sigue. Y quedó así, ¿no? Si se dan cuenta, por supuesto se ve mucho más limpia, mucho mejor trabajada, y ya puesta en la vitrina, pues es lo que ustedes van a ver ahorita que se da una vueltecita por allá por la vitrina del fondo. La que sigue. La cédula nos habla, por supuesto, tiene información de lo que les platiqué un poco grandes rasgos en esta ocasión, los créditos, el nombre de la pieza, pero lo que quiero hacer notar aquí, y es algo que quería aportar a la exhibición de esta ocasión de la pieza del mes, que a lo mejor no habíamos hecho y que podríamos empezar a implementar, es esto que ustedes ven aquí. No sé si ustedes estén familiarizados con ese tipo de códigos, a lo mejor los han visto en las latas de leche o en algunos otros lugares, pero poco se usa en México, porque en otras partes del mundo sí, mucho más, para hacer trabajos en museografía o hasta de clasificación arqueológica. Es un código que se llama QR Code, que es un código QR, que se consigue muy fácilmente en internet, y que para poderlo leer, lo único que se necesita es que todos los que tengan ustedes aquí su teléfono inteligente o su tablet, que seguro muchos tendrán, sobre todo los chicos que son mucho más jóvenes que nosotros, seguro tienen sus teléfonos que pueden descargar la aplicación. Solo búsquenlo así, la que sigue. QR Code, una aplicación que pueda leer ese tipo de códigos, y cuando se acerquen a este código, cualquier otro por supuesto, pero en particular este que tenemos en la cédula, que van a ver ahí atrás, les va a desplegar información extra de la pieza, ¿no? Lo que queremos es hacer un trabajo mucho más interactivo, no solo en esta ocasión, sino en todos los ejemplos de cédulas que tengamos en los museos. Tenemos que empezar a pensar que la forma en la que interactuamos con nuestros asistentes, con nuestro público, con nuestra gente que a lo mejor a la que le debemos todos nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, tiene que ir a la par de las nuevas tecnologías y a la par de las nuevas necesidades de información y de conocimiento. El aporte del programa de museos comunitarios para esta pieza y para estos museos en Guerrero es no solo esto, pero por supuesto uno de tantas opciones. Y los que quieran y los que tengan la oportunidad de hacerlo ahorita mismo, inténtenlo. Los va a mandar ahorita a la página de Facebook del museo, ¿no? También le dan me gusta, hacen sus amigos y todas las cosas. Ahí hay más información de la pieza, hay más información de las danzas, de las festividades que hay en Huamantzitlán, y por supuesto vamos a ir subiendo muchas cosas. La página ahorita la tengo administrada, digamos, aquí en el Centro INA, pero también cuando se haga la inauguración del museo pasará a la administración, al manejo de la gente en Huamantzitlán, para que sean ellos y su misma dinámica de gustos y dinámica de trabajo sea la que marque lo que venga o no en la página, ¿no? Por decir un ejemplo. Finalmente con eso quiero terminar, cerrar la presentación y por supuesto agradecerle a todos ustedes su presencia y que no dejen de venir cada mes. A lo mejor vamos a empezar a innovar cada vez otras cosas, ¿no? Ahora es el código la próxima vez vamos a ver qué se nos ocurre, y bueno, pues muchas gracias. ¿La que sigue? Gracias. También les queremos comunicar que esta transmisión de la cátedra y de la pieza del mes está haciéndose por radio internet en vivo a través del MIG 25, MMI C25, y también les vamos a dar la página al final de esta cátedra. Evidentemente también ustedes podrán consultar después toda la información que aquí tenemos. De igual forma se está grabando un video para ser pasado en YouTube. Pues muchas gracias. Yo concluyo
mi presentación ahorita, antes de que el doctor inicie su ponencia, leyendo parte, solo una pequeñísima parte del importante currículum del doctor, y quien se quedará con la delegada aquí en la mesa de las ponencias. El doctor Eduardo Corona es doctor en paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid, en España, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Morelos, integrante del Sistema Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Sistema Estatal del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Morelos, con nivel honorífico, integrante de la Red de Investigación en Etnoecología y Patrimonio Biocultural del CONACYT. Actualmente es director del proyecto Estudios Paleontológicos de Vertebrados en Morelos y la Cuenca del Balsas, y codirector del seminario Relaciones Hombre-Fauna, y su principal línea de investigación son el cambio y la persistencia en las relaciones humano y fauna, principalmente de vertebrados, durante el Cenozoico tardío, por lo que ha desarrollado trabajos en las áreas de paleontología, arqueozoología, etnozoología e historia de la biología. Esto le ha permitido explorar localidades desde el Pleistoceno tardío hasta la época colonial, detallar las áreas de distribución de fauna extinta en la frontera neártica-neotrópico o los procesos de domesticación animal en Mesoamérica. Es editor en jefe de la revista Etnobiología y miembro del comité editorial de la revista científica Arqueobios de Perú y del suplemento dominical Etlacoache de la Jornada Morelos y el Centro INA Morelos. Ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor de tiempo parcial en el Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es autor y editor de 7 libros, los más recientes, Clásicos de la Etnobiología de México del año 2012, Saberes Colectivos y Diálogo de Saberes en México del año 2011, Las aves del Cenozoico tardío de México, un análisis paleobiológico del año 2010. Es autor principal en cerca de 100 publicaciones científicas y de divulgación nacionales e internacionales, donde destacan sus colaboraciones en Arqueobios, International Journal of Osteoarchaeology, Current Research in the Pleistocene, Journal of Paleontology y Revista Mexicana de Ciencias Geológicas. Con ustedes, el doctor Eduardo Corona Martínez. Bueno, antes que nada, también venimos de los domingos. Les agradezco, bueno, primero, gracias a todos ustedes por venir y por su interés en esta charla. Y evidentemente, bueno, quiero agradecer a la delegada, a Blanca Jiménez y a los organizadores de la Cátedra Manuel Altamirano, que es una cátedra muy importante dentro del Instituto de Antropología y que me parece que cumple ampliamente con sus labores de divulgación científica, como lo demuestra la asistencia que hoy tenemos aquí en este acto. Bueno, pues me pidieron una plática para comentar con ustedes pues una serie de aspectos que quiero compartir respecto a cómo podemos percibir los trabajos paleontológicos que se han hecho en el actual estado de Guerrero y tener una panorámica de estos aspectos que son a veces poco conocidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar esto. Pasemos a que sigue, por favor. Miren, entonces vamos a ordenar un poco la discusión. Voy a abordar estos aspectos acerca del tiempo y el registro fósil, la paleontología como ciencia, cómo funciona el Instituto Nacional de Antropología respecto a la protección del patrimonio paleontológico, y finalmente veremos estos aspectos del registro del Cenozoico en Guerrero, la importancia que tienen y la utilidad de la misma. Bueno, entonces, para empezar con el primer tema, ¿qué es el tiempo, no? O sea, todos
todos nos hemos hecho esa pregunta y sabemos claramente, o sea, podemos medir el tiempo y decir, sí, claro, son las 5:15, son las 6:10, o fue ayer, o fue... Y el tiempo es una medida que nos hemos impuesto nosotros como humanos, y es una escala que nos permite a nosotros definir qué es lo que está pasando. De hecho, las culturas prehispánicas podían ver este tiempo de una manera circular. Hoy nosotros sabemos que es una medida más bien infinita, que nos permite retraernos hacia atrás y buscar ese pasado. O sea, la pregunta de información, y entonces a partir de ello encontrar evidencias que nos permitan reconstruir este pasado. Entonces, pasamos a la que sigue. Entonces nosotros podemos ver, hemos llegado, por ejemplo, ahora en esta búsqueda del pasado, tenemos teorías como esta es la representación de la teoría del Big Bang, que muchos de ustedes habrán escuchado porque es un programa de televisión, ¿no? Pero no es solo un programa de televisión, sino es una teoría científica que nos permite a nosotros saber cómo el universo se origina y se expande, y esta es la visión histórica que hoy tenemos de este universo. Sabemos que tiene 13.7 billones de años que surge y que este universo se sigue expandiendo, ¿no? O sea, esto es un elemento que a nosotros nos parece clave, y que esto nos permite a nosotros entender también cómo surge la vida en la Tierra. Entonces, pasemos la que sigue. Esta es una forma que nosotros podemos entender, esta es una representación de cómo podemos mirar hacia el pasado esta visión de la Tierra. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, cómo prácticamente hace 5 millones de años aproximadamente, o sea, tenemos un punto que es el origen de la Tierra, cómo se origina, y justamente, bueno, cómo tarda tanto tiempo en surgir los primeros elementos de vida, los primeros organismos unicelulares, y luego cómo este tiempo se sigue desarrollando hasta que cada vez que nos vamos acercando más, vamos encontrando nuevas formas de vida, y cómo estas van incorporándose en la Tierra y se van constituyendo en diversos organismos, especies, familias, que es lo que los biólogos estudiamos, y sabemos perfectamente cómo ahora se va diversificando todo este tema en la evolución de los organismos. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, nosotros sabemos ahora que los humanos ocupamos solamente esta pequeña parte del tiempo, en esta escala de tiempo ocupamos esta parte muy pequeña, ¿no? De hecho, hay una anécdota de un escritor, el escritor norteamericano Mark Twain, que le preguntaban que a él qué le parecía que los humanos éramos la última coca en el desierto, como se diría en términos coloquiales. Y él le respondía y decía, bueno, dice, en realidad si nosotros comparamos la vida, si comparamos la vida con la Torre Eiffel, nosotros seríamos la última capa de pintura solamente, ¿no? O sea, entonces ocupamos una parte muy pequeña en la escala de tiempo, y eso es lo que nosotros ahora con la paleontología, pues lo que hacemos es explorar todas estas evidencias que se encuentran hacia atrás. Entonces, este conocimiento es el que se va acumulando y que nos permite a nosotros tener una idea de cómo los organismos se han venido generando y cómo nosotros hemos surgido como especie. Pasemos la que sigue. Entonces, ¿cuáles son estas evidencias de la vida en el pasado? Bueno, pues es un registro que conocemos como el registro fósil, en donde básicamente vamos a encontrar restos esqueléticos, impresiones de estructuras orgánicas, y algunos restos de actividad de los organismos. Hacia ahí, por ejemplo, podemos encontrar algunas veces huellas, coprolitos, que es lo que nos permite a nosotros saber qué es lo que comían los organismos, y todo esto nos permite a nosotros construir una narrativa de cómo han surgido las especies en el tiempo. Entonces, esto me parece que es justamente lo que nosotros nos da pues la idea de cómo se van modificando las especies, cómo surgen y se van modificando los ambientes, y cómo se dan las diversas adaptaciones de los organismos a los ambientes que se van desarrollando. Pasamos a la que sigue, por favor. Estos son algunos ejemplos de estas muestras de registro fósil. Tenemos aquí pues, impresiones de hojas, de caracoles, de microorganismos, en donde justamente estas características, este tipo de impresiones, son las que nosotros nos dan idea de esta vida en el pasado.
Pasemos a la que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, esta es una de las labores que nosotros hemos venido desarrollando en el instituto. Este, por ejemplo, es un sitio en Coahuila, en León, Colorado. Es una de las primeras zonas paleontológicas que tiene ya una declaratoria de protección de patrimonio y se compone de unas huellas de dinosaurio. Estas son unas huellas iluminadas y estas son unas huellas que se encontraron aquí. Sabemos ahora, los especialistas han estado estudiando qué tipo de dinosaurios se encuentran aquí y se han podido seguir los caminos que tenían estos pequeños bichos, ¿no? Y de hecho está las huellas están también marcadas que incluso ahora se está construyendo una forma o sea, además de la protección, se está trabajando para abrirla al público y que la gente pueda observar mediante un mirador, pueda caminar paralelo a las huellas de dinosaurios y tener marcados las diversas especies o grupos que se encuentran ahí. Este es uno de los ejemplos más recientes que tenemos de una de las zonas más ricas, que es incluso de las huellas, o el camino de huellas más largo que existe, por lo menos ahorita, en América del Norte, ¿no? Entonces ese es un elemento interesante. Pasamos a la que sigue. Otro caso que es también muy interesante es este sitio en San Miguel Tocuila, del Estado de México, donde, por ejemplo, aquí es un sitio donde se encontraron siete restos de mamut del Pleistoceno tardío y de hecho aquí, bueno, vemos aquí está el cráneo, aquí está la defensa. Son 7 ejemplares que están aquí de diversas edades. Sabemos incluso las edades de los organismos. Hay organismos subadultos, hay machos, hay hembras. O sea, era una pequeña manada que fue... la presunción es que murió por una especie de lajar que cayó, o sea, hubo un deshielo, pues cayó ceniza volcánica y el agua y quedaron asfixiados ahí en esta zona. Y ahora, justamente a partir de la colaboración que se ha hecho con la población, también como en otros casos a nivel arqueológico, a nivel etnográfico, se construyó un museo comunitario y bueno, se ha ido enriqueciendo, se han puesto pinturas. De hecho, después la propia población, o sea, ha sido tal el atractivo de los mamuts en Tocuila, que ellos pues, construyeron sus propias esculturas de mamuts y ahí las tienen en el zócalo de la población, ¿no? Y la gente está fascinada con esto de la vida pleistocénica, ¿no? Fines del Pleistoceno o de la edad del hielo, como algunos la conocen, ¿no? Entonces, estos son, les digo, algunos ejemplos que tenemos al respecto de esto. Bueno, entonces, estas labores que nosotros desarrollamos se encuentran englobadas en una ciencia que se denomina paleontología. Y bueno, pues ¿qué hace el paleontólogo? O sea, eso es algo que nos preguntan siempre en el campo, ¿no? O sea, bueno, ¿y eso qué significa o qué se hace? Entonces, bueno, pues nosotros nos dedicamos al estudio de los organismos, los restos de organismos en la vida pasada, o de épocas anteriores, y que pueden ser de diversas temporalidades. O sea, ahí sí pueden ser desde organismos muy recientes, como los del Pleistoceno tardío, o incluso de sitios arqueológicos que también hemos desarrollado actividad en ese sentido, hasta algunos que, bueno, pues ya abarcan fines del Cretácico, parte del Jurásico. O sea, ya tenemos el caso de los dinosaurios, y pueden irse más atrás todavía, ¿no? Entonces, hay una gran gama de especialistas. Sin embargo, en México debo mencionar que no existe esa carrera. O sea, la carrera de paleontología no existe como tal. Lo que generalmente sucede en nuestro país es que esto se estudia a partir de la carrera de biología o de la gente que estudia geología. Entonces son las dos disciplinas a través de las cuales se llega a estudiar la paleontología como una especialización posterior, es una especialización de posgrado. ¿Por qué no existe? Es un tema que se ha discutido mucho en los congresos de paleontología. Actualmente podemos decir que hay alrededor de
entre 300 y 400 gentes que estamos trabajando en México, puedo ser como paleontólogo. Sin embargo, también se va dividiendo en distintos grupos y hay, por ejemplo, en aves, solamente somos como 3 o 4 que trabajamos aves, luego hay como 100 que trabajan dinosaurios, ¿no? Y hay como 200 que trabajan mamíferos, ¿no? Mamíferos fósiles es así como lo que más pega. Además, ahí tenemos una cuestión, o sea, por ejemplo, hay una regla que se llama la regla del pulgar, donde, o sea, mientras más, la regla del pulgar es porque es lo que tenemos más cerca de nuestro cuerpo. Entonces, mientras más cerca tengamos la información, en este caso del Pleistoceno, por ejemplo, que es la época geológica previa a la que estamos viviendo, vamos a encontrar mucho más restos. Mientras más nos alejemos en el tiempo, es más difícil encontrar evidencias. Entonces ahí es donde comienzan a entrar diversos problemas, ¿no? Bueno, o sea, tenemos complicaciones para construir narrativas o para estudiar este tipo de organismos. Entonces, esa es, digamos, la dinámica que tenemos actualmente con la paleontología mexicana. Sin embargo, es una ciencia que está en boga y que está creciendo de manera acelerada. O sea, puedo decir que por lo menos en alrededor de 15 años me ha tocado estar participando en diversos congresos de paleontología nacionales. O sea, se va viendo el crecimiento y cada vez el mayor interés de la gente en este tipo de temáticas, ¿no? La segunda que sigue. Bueno, entonces, y para eso, pues, ¿qué requerimos? Requerimos un aspecto muy importante que es este, o sea, que nosotros necesitamos que los organismos, no todo organismo que muere y se entierra, se fosiliza. Entonces es un elemento clave. Para eso se necesita, por un lado, que posea partes duras, que suceda un proceso de enterramiento rápido. O sea, es decir, por ejemplo, este caso que les comentaba de los mamuts, de que justamente cayó una avalancha de lodo y ceniza, la JAR que se le denomina. Entonces eso permitió que estos organismos murieran rápido, se enterraran rápido y que además se pudieran preservar. Eso es lo que nos permite a nosotros llegar a conocer estos restos. La otra es que tengan pocas condiciones de oxidación, o las condiciones anóxicas que se llama ahí, o anaeróbicas también. Entonces esto permite también que puedan suceder procesos de sustitución mineral y que entonces las partes duras se puedan preservar o se preserven impresiones de algunos de los restos. Por ejemplo, en plantas conocemos que las plantas se conocen a partir de impresiones sobre el sedimento o por la formación de moldes. Entonces eso, cuando nosotros logramos descubrir plantas fósiles, bueno, pues es así como que descubrir el santo grial, porque es muy pocas veces que podemos encontrar una cosa así, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, conchas marinas es relativamente fácil encontrarlas, relativamente fácil. Con todo lo que quiere decir eso, hay que buscarlas, pero o sea, sí podemos encontrar, de hecho, donde sabemos que hay minas de mármol, por ejemplo, o calizas, caleras, como se les denomina también, que aquí en Chilpancingo hay varias, por ejemplo, de los alrededores, en fin, esos, por ejemplo, son sedimentos marinos, ¿no? Son sedimentos de origen marino y en muchos de ellos podemos encontrar, y todas esas calizas son acumulaciones de restos de conchas que se fueron formando y que actualmente, bueno, pues las utilizamos como elementos de construcción, ¿no? Entonces, esa es una de las características del proceso de fosilización. ¿Qué requerimos cuando nosotros estamos trabajando? E incluso, por ejemplo, ustedes mismos como estudiantes, eso es algo que siempre les recomendamos cuando tenemos oportunidad de dialogar con los pobladores en diversas localidades, con las comunidades, porque nos dicen, bueno, es que nosotros encontramos algo raro, ¿no? Y nos dicen, muchas veces llegan al museo y nos lo llevan, ¿no? Entonces, no, nosotros lo que requerimos son juntar esta información mínima, que es el tipo de localidad, o sea, el lugar donde se encuentra ubicado, generalmente, bueno, si es posible con la mayor precisión con un GPS, si no, bueno, con mapa, o en fin, hay una serie de formas de resolver esto.
la fecha en la que se colecta, el colector, la estratigrafía, porque la estratigrafía es decir, las capas de la Tierra que se van formando. Entonces, ¿en qué capa estamos encontrando a estos fósiles? Es un elemento importante que nos permite a nosotros tratar de datar en qué momento, de qué época está saliendo este organismo. La litología, es decir, el tipo de piedra que se encuentra alrededor del mismo sitio, y por lo tanto esos dos elementos, la estratigrafía y la litología, nos está dando una edad relativa del organismo. O sea, eso es lo que nos permite a nosotros decir, ah, pues esto anda por el Jurásico, esto es de fines del Cretácico, esto es del Pleistoceno, o esto es Holoceno, etcétera, ¿no? Entonces ya eso nos permite ubicarnos en el tiempo, en la escala del tiempo, es el elemento que nosotros estamos como teniendo como denominador al final de todo esto, ¿no? Pasamos a la que sigue. Hay otra serie de información complementaria. Bueno, pues entonces a veces podemos decir una identificación preliminar, a veces incluso eso puede ser una generalización, por ejemplo, un molusco o un bivalvo, ¿no? Un gasterópodo, o podemos decir que es una planta, no es un helecho, en fin, a veces cuando no se sabe la especie, bueno, por lo menos sí tener una idea de qué estamos viendo, ¿no? El mapa, tratar de ubicar esto en un mapa, ya sea con Google, que ahora lo tenemos prácticamente como referencia general, pero si no, el mapa común y corriente que se guarda en 4 partes, pues también ese lo podemos usar. El tipo de formación geológica, los datos de excavación, en fin, estos datos que nosotros estamos viendo aquí, que no se los voy a repetir porque están ahí clarísimos, o sea, son datos que a nosotros nos permiten asociar el organismo que estamos colectando con la información científica que está produciendo. Eso solamente es la primera etapa, o sea, eso no quiere decir que ya resolvimos el caso, o sea, solamente esto es así como que obtener los datos primarios para después procesarlos en el laboratorio y que nosotros podamos a partir de eso ya tener toda la información restante, ¿no? Y entonces, pero toda esta idea, pues, ¿en qué se basa? Pues lo que nosotros hacemos es, por un lado, basarnos en estos 4 elementos que son fundamentales. O sea, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, elementos de actualismo biológico. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a inferir cómo funcionaba un organismo en el pasado a partir de lo que conocemos de los organismos en el presente. Ese es lo que nosotros denominamos el actualismo biológico. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, un tigre de dientes de sable, pues nosotros podemos decir, ah, bueno, es que este es un bicho que seguramente pues, era un carnívoro, ¿no? Era un elemento que podía vivir en pastizales, estos elementos son los que nos permiten inferir el actualismo biológico. Luego el otro es la anatomía comparada. Entonces, la anatomía comparada, ¿qué es lo que nos permite? Pues saber de qué pieza estamos hablando. O sea, estamos hablando de un fémur, estamos hablando de o de un elemento de la pata, de un elemento del cráneo, de una costilla. O sea, saber qué parte del cuerpo estamos nosotros revisando y con eso tener elementos para la identificación. Porque si ustedes se darán cuenta, por ejemplo, si ustedes ven una costilla de pollo, o sea, de un pollo rostizado que todos hemos comido algún día, con una costilla igual de que vemos en una carnicería, de res o de cerdo, pues saben ustedes que no es lo mismo, ¿no? O sea, más o menos podemos ubicarlo. Bueno, pues lo mismo pasa con la anatomía, ¿no? Entonces, bueno, con este tipo de organismos nosotros podemos establecer esas diferencias a raíz de eso. Luego, bueno, la correlación orgánica, pues lo que tiene que ver es, bueno, si nosotros encontramos una pieza, porque además esto es un rompecabezas, si nosotros encontramos solo una parte, la cuestión es cómo nosotros podemos reconstruir el resto de este organismo justamente a partir de tener ese mínimo elemento que nos permita saber. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un pequeño fragmento de pata, pues, a lo mejor por las medidas podemos al final de cuentas saber de qué tamaño era el animal, ¿no? Entonces, ese es el elemento que se basa la correlación orgánica. Y la cronología relativa, bueno, pues tiene que ver con esto que les decía, o sea, si nosotros sabemos la litología y la estratigrafía, podemos tener una edad relativa, pero además, por ejemplo, hay organismos que sabemos que tienen una edad clavada, o sea, sabemos que, por ejemplo, el bisonte apareció en
América alrededor de los 200.000 años antes del presente. Entonces, cuando nosotros encontramos un bisonte, decimos, pues ya sabemos de qué edad estamos hablando, ¿no? El caso, por ejemplo, esto es muy importante en los sitios petroleros. O sea, los sitios petroleros, ellos revisan los organismos que se llaman foraminíferos, que son los pequeños moluscos, y lo revisan a través de placas en microscopio. Entonces, ellos, los paleontólogos que trabajan en estas áreas, ya tienen identificados, por ejemplo, qué tipo de micromoluscos están analizando y saber de qué edades y por lo tanto qué tipo de petróleo pueden encontrar asociado a ese depósito. Entonces son elementos que ya tenemos como refinados, digamos, en ese aspecto, ¿no? Bueno, este es algunos de los ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues como las partes de las extremidades delanteras son los mismos, es lo que se llaman homologías en términos evolutivos, ¿no? O sea, todos los organismos tenemos el ala del murciélago, del pájaro, o el brazo del humano, o en este caso la pata delantera de un vertebrado, son exactamente iguales. O sea, aunque tienen formas diferentes y tienen funciones diferentes, su principio orgánico es el mismo. Esa es la homología. Entonces, esas homologías son lo que nosotros estamos buscando para construir las relaciones entre los organismos. O sea, ¿cómo sabemos que, por ejemplo, cómo se sabe que los dinosaurios y las aves están relacionados? Pues justamente a partir de la anatomía comparada nosotros podemos saber exactamente que existe esa relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un grabado del siglo XVI de un personaje de Francia, que fue uno de los primeros estudios de anatomía comparada. Y entonces, por ejemplo, aquí está el caso de las aves. Un ave, que es seguramente una paloma, un tipo de pico, el cráneo humano, y aquí le está poniendo las correspondencias exactamente entre las equivalencias entre los huesos del ave y los humanos. Entonces, tenemos prácticamente la misma estructura. Podemos diferir en algunas de las formas de los tipos de huesos, pero digamos, el origen es el mismo, y eso es lo que nosotros estamos buscando en este proceso, ¿no? Pasamos a la que sigue. Esto, bueno, ya es cómo vamos trabajando en el campo. Esto es como trabajamos también como los arqueólogos, ¿no? Nos dedicamos a hacer hoyos en la tierra, donde ya sabemos que más o menos hay algo, entonces comenzamos ahí a explorar. Este es un pozo. Curiosamente, este es un pozo que hicimos en Tasco, ¿no? Este es un trabajo que hicimos en Tasco hace muchos años. ¿Cuántos? 97. Estábamos trabajando aquí en Tasco, todos éramos más jóvenes, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues así comenzamos a trabajar. Hacemos la que sigue. Por ejemplo, ya después es cómo vamos encontrando, pues, esta serie de restos. Bueno, este es de mentirita, se ve muy bonito, porque es una reproducción que está en el Museo de Antropología, y este es, por ejemplo, es un ejemplar de mamut de Santa Isabel Iztapa, y se encontró, es muy interesante porque además se le encontraron asociadas herramientas líticas. Entonces, esto presupone que hubo una coexistencia de este mamut con poblaciones humanas tempranas, ¿no? Pasamos a la que sigue. Esto es, por ejemplo, el laboratorio de paleontología y arqueología que hay en México. Entonces, bueno, tenemos ejemplares, aquí hay ejemplares de comparación, son ejemplares osteológicos, o sea, animales que están en hueso solamente. Y bueno, aquí está parte de esta colección y uno de nuestros colegas ahí trabajando, ¿no? Pasamos a la que sigue. Esto también implica tener una biblioteca especializada. Pasamos a la que sigue. Ya finalmente, por ejemplo, todos los organismos, después de que son estudiados, de que ya se hace todo el proceso de revisión y certificación, se identificó lo más que se pudo, etcétera, se tiene toda la información asociada, se depositan en la colección científica. Por eso, hace rato también que decía el arquitecto de las piezas que luego dicen, pues el INAH se las lleva, y el INAH no, donde las tiene, generalmente
cuando no están en el museo exhibidas, están ahí, están en colecciones científicas. O sea, formamos colecciones que nos permiten a nosotros tener referencias, por un lado, y por otro lado, están a disposición de aquellos investigadores que requieren información adicional. Entonces, para esto se mantienen este tipo de colecciones científicas para tener ahí estos materiales. Por ejemplo, hay materiales que son únicos, es el único ejemplar que se ha encontrado, entonces no se puede poner en exhibición, lo que se pone en exhibición es una réplica. Y entonces los materiales originales se quedan guardados, pues justamente porque son un material muy valioso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se forma un laboratorio mucho más pequeño y más modesto que esto, pero bueno, ya estamos tratando de formar todo un proceso también de trabajo para desarrollar las actividades tanto en Morelos como en Guerrero. Bueno, esto es complementando esta parte. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es cuánto tardamos en desarrollar un proceso de trabajo para identificar un ejemplar. O sea, porque todo el mundo dice, bueno, pues, o sea, pues, estos muchachos pues, llegan y sacan los huesos, no sé qué, y pues seguramente ya saben de qué es esto y ya, o sea, ya resolvieron el asunto. Pues no, o sea, por ejemplo, un trabajo de campo así rapidito, pues nos puede llevar como 3 meses. El trabajo de laboratorio, porque a veces no es fácil, o sea, por ejemplo, si nos encontramos el material muy fragmentado, pues tenemos que hacer comparaciones. A veces el material no lo encontramos aquí, entonces tenemos que compararlo con material que está incluso en otros laboratorios o en otros países, ¿no? Entonces tenemos que pedirle referencia a los colegas que están en Estados Unidos o que están en Canadá, en fin, en otros lugares que cuentan ese tipo de materiales. Entonces nos mandan los datos, nos mandan fotografías y a partir de eso pues nosotros podemos hacer este tipo de comparativo. Luego viene la investigación, que ya es, bueno, ¿qué estaba haciendo ese bicho ahí? ¿Por qué se formó el depósito? Entonces, nosotros nos preguntamos una serie de cosas sobre desde cómo se formó el depósito hasta por qué cayeron ahí esos animales, ¿no? Entonces, y luego, después de todo eso, pues al final de cuentas viene el proceso de publicación científica, que es que pues nosotros lo que hacemos es publicar en revistas donde se revisa por otros colegas, paleontólogos o académicos también, y que certifican que lo que nosotros estamos diciendo es correcto o es cierto de alguna manera, ¿no? Entonces es una contribución al conocimiento lo que se hace. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas, si le suman, son casi 10 años que nos lleva, por ejemplo, un proceso de trabajo para hacer llegar hasta esta parte que es lo más interesante. Entonces, bueno, aquí abajo es el caso de este dinosaurio, que justamente uno de los que se descubrió en Coahuila. Y bueno, entonces esto fue lo que tardó todo el proceso desde 2002 hasta 2007. 5 años se tardaron en llegar hasta el proceso de publicación científica, ¿no? Este es justamente el mamut que le estaban diciendo que está en la exposición de los fósiles aquí en Acapulco. Después de todo este proceso de publicación, lo que hacemos es entrar al proceso de divulgación. Entonces ya entramos aquí en esta zona donde se hace la exhibición, se montan los ejemplares, ya sea, este es un ejemplar que no sale así de completo, o sea, ese está hecho de réplicas, ¿no? Gran parte de este material se obtuvo en el Museo de Geología, y después se hace el montaje, son ejemplares en resina, y que permite exhibirlo y poner la ficha museográfica y ofrecer a los visitantes pues, toda la información importante. Entonces, eso es lo que se desarrolla en el proceso paleontológico. Bueno, entonces, ¿y todo esto entonces qué significa? Bueno, pues es que tenemos nosotros, siempre hablamos del patrimonio, bueno, en el INAH siempre hablamos del patrimonio cultural, pero no solamente tenemos patrimonio cultural, o sea, aquí lo que les quiero mostrar es que nosotros tenemos también, como parte de la protección que desarrolla el INAH, que es la protección de este patrimonio paleontológico, que entra dentro del concepto de patrimonio natural, o sea, ese es el patrimonio que
que se constituye con los fósiles, y en algunos casos particulares se constituye como patrimonio cultural natural, es decir, por ejemplo, este mamut que les hablaba de Santa Isabel Iztapa y otros ejemplares, que están asociados los materiales paleontológicos con evidencias de presencia humana, se constituyen en patrimonio cultural y natural. Esa es la característica, o sea, es una combinación de ambos, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos los otros tipos de patrimonio que existen, no voy a abundar ahorita sobre ello porque me interesaba más bien resaltar que esta es la otra parte que nosotros también vemos dentro de las labores del instituto, ¿no? Bueno, entonces, pasamos entonces ahora al tema de por qué el INAH tiene que ver con toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos dedicados justamente a la evidencia del patrimonio cultural que tiene que ver con toda la parte arqueológica. O sea, la parte cultural básicamente tiene que ver con todo el producto, en términos generales, no ahorita hay discusión alrededor de esto, pero digamos que en términos generales es producto lo cultural es producto del ser humano. Eso es así fundamental, o sea, toda la parte tecnológica, todo lo que es la parte de producción de materiales, la producción de edificios, todos los elementos culturales, los bailes, todo eso entra del patrimonio cultural. Y la otra sería la parte paleontológica, que entra dentro del patrimonio natural que les mencionaba, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues todo esto es facultad del INAH, y el organismo académico que regula todo este proceso es una cosa que funciona, que se llama el Consejo de Paleontología. Bueno, el INAH es el encargado de este proceso, ¿no? Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, entonces, estas son algunas fechas, no es necesario que se las aprendan ni nada por el estilo, simplemente es ubicarlos, cómo se origina todo este proceso. Y cuáles son las facultades legales. El INAH es el que tiene la atribución legal por este artículo de desarrollar la parte arqueológica, artística, histórica, pero además esto se adicionó para darle la facultad paleontológica, o sobre lo paleontológico. Y el INAH también ha hecho, bueno, pues toda una serie de definiciones legales alrededor del tema, donde podemos hablar de que los fósiles tienen una diversidad de formas, donde básicamente se concentran en lo que serían plantas y animales, y donde también se define la temporalidad que nosotros estamos estudiando. O sea, nosotros estamos hablando que en México existen fósiles desde hace 1.600 millones de años, son las primeras evidencias de vida que tenemos en lo que es el actual territorio nacional, hasta los 10.000 años antes del presente. Esas es, digamos, como las marcas temporales que nosotros estamos abarcando en este proceso, ¿no? Pasamos a la que sigue. Entonces tenemos, hay una serie de políticas, tampoco voy a abundar mucho sobre eso. Lo que me interesa resaltar de esta parte del proceso es que el INAH lo que está tratando de hacer es coadyuvarse y acompañar esos procesos con las poblaciones. O sea, nosotros entendemos que quien mejor garantiza la protección del patrimonio cultural no es el INAH mismo, es la población que se encuentra en estos sitios. Entonces, ¿qué es lo que queremos de esta idea? Pues que cuando se halle alguien en una población, un ejemplar que le parezca que es raro o algo así por el estilo, que no lo saquen, que no lo que mejor den aviso al propio instituto, a la delegación. Aquí pueden venir y decir, oigan, pues es que nos encontramos con estas, que ya de hecho ha sucedido, lo vamos a ver más adelante, y vamos nosotros, y entonces ya podemos revisar y ver, sobre todo in situ, en el sitio mismo, qué es lo que está pasando y definir si es un fósil o no, qué características tiene, toda la información asociada que vimos anteriormente. Y eso es lo que nosotros queremos dejar claro. O sea, el INAH ni va a perseguir, nada por decirlo. Al contrario, lo que queremos es ayudarnos junto con todas las poblaciones, con todos ustedes como estudiantes, etcétera, que nos ayuden a hallar estas evidencias y a estudiarlas con nosotros, porque esa es la parte que nos parece que es fundamental, ¿no? O sea,
que todos nosotros cooperemos para esta protección del patrimonio paleontológico, y que es lo que aquí se denomina como la protección por convicción. O sea, que la gente debe estar convencida, ¿no?, de que es un patrimonio y que debe protegerlo. Pasamos la que sigue. Entonces, pues aquí trato de resumir esta serie de ideas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la pieza. Como se los he tratado de decir, no nos interesa la pieza en sí misma como tal. O sea, algunos dirán, no, pero pues ¿cómo? ¿No? O sea, si ¿por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es analizar el contexto en el que se dio. O sea, entonces estas preguntas que están aquí es la que nos interesa responder, porque es lo que nos va a dar toda la información asociada al organismo en sí mismo. Si ustedes nos llevan, sacan la pieza, ¿no?, la sacan y la traen, bueno, primero, cuando la sacan, y que ha sucedido, ha sucedido montones de veces, que la gente se emociona, ¿no?, y dice, pues vamos a sacar aquí, pues ya está el bicho, no sé qué. Lo sacan, y ¿qué es lo que pasa? Se deshace. Lo primero que pasa es que se deshace. Y entonces, o se comienza a desmoronar, o luego resulta que se lo lleva el señor o la señora a su casa, o lo depositan en el comisariado ejidal, o lo depositan en la presidencia municipal, o donde sea. Y bueno, pues después se les olvidó avisar, y entonces y comienza a degradarse. Resultado, se pierde la información. Primero sacaron el bicho del sitio, y ya no sabemos ni en qué capa estaba, ni en qué temporalidad, etcétera. Y entonces, bueno, se les comenzó a romper. Hay gente que luego dice, no, bueno, pues ¿qué le ponemos? Resistol 5000, ¿no? Entonces sacan el Resistol 5000, se lo ponen, y sí, pues los pegan, y digo, o sea, están tratando de preservarlo, pero pues el resultado es que eso es más dañino que si ya hubieran venido y ya nosotros ya les hubiéramos apoyado para resolver esta situación. Porque bueno, si no vengo yo, pues seguramente aquí los arqueólogos o los restauradores, todo esto, pues ayudarán en lo que llega uno a ver cómo se resuelve esta situación. Pero bueno, entonces justamente la idea, lo que nosotros queremos hacer es rescatar toda esta información para obtener todos estos datos. Nosotros necesitamos excavaciones controladas, que es lo que estamos aquí mostrando. O sea, atrás hay una serie de perfiles, que son las estratigrafías, que son los datos asociados, y por otro lado, pues esto es un proceso de conservación especializado para que estos restos puedan estudiarse y puedan conservarse y sacarles toda la información posible. Por ejemplo, si ustedes sacan y comienzan a pegar con silicón, con Resistol 5000 o con lo que se les ocurra, por ejemplo, esos huesos o esos restos ya no pueden ser utilizados, por ejemplo, para análisis de ADN, o ya no pueden ser utilizados para fechamientos, para fechamientos. Entonces ahí comenzamos a tener problemas, porque entonces ya perdemos el dato. Por eso es el señalarles todo este proceso, ¿no? Pasamos a la que sigue. Bueno, entonces ya con todo esto me voy a centrar en lo que sería, digamos, ya la parte de lo que es el Cenozoico tardío. Aquí en Guerrero, por ejemplo, tenemos, como les había señalado, tenemos evidencias paleontológicas, no solo de vertebrados, tenemos muchos invertebrados, porque tenemos las placas marinas. O sea, Morelos, Guerrero, o sea, toda la parte desde lo que era Nuevo León, de Nuevo León hacia el sur, todo eso estaba sumergido en el mar, ¿no? O sea, si saben, o si no saben ustedes, está la teoría de la Pangea, ¿no?, y de las placas terrestres, cómo se van moviendo. Entonces no me voy a meter ahorita mucho en esas historias, a menos que quieran que se lo detallemos, pero en términos generales, o sea, toda la Tierra se ha venido moviendo, ha venido cambiando su configuración, y en el caso de Morelos, y de Guerrero, tenemos toda esta serie de placas marinas, que son las que forman las caleras y que son del Cretácico, ¿no? Entonces tenemos ahí restos de moluscos, tanto gasterópodos como bivalvos. Tenemos peces, ¿no?, que han sido registrados
por lo menos hay como 6, 7 localidades registradas aquí en Guerrero, y que bueno, no me voy a meter mucho en esto, porque lo que me interesa es una temporalidad mucho más cercana, que es el Cenozoico tardío, o sea, lo que sería de unos 5 millones de años para acá, pues estaríamos hablando de algunos de los bichos que hemos encontrado aquí en Guerrero. Pero aquí tenemos algunas de las fechas que son importantes para revisar toda esta información. Entonces tenemos, por ejemplo, el Pleistoceno final, abarca un periodo de 250.000 años, o sea, este es un elemento sobre todo importante, pero sobre todo, por ejemplo, a lo que sería al instituto, a nosotros en particular a Lina, nos resulta importante revisar este periodo de los últimos 35.000 años. ¿Por qué? Porque este es el periodo donde ingresan las primeras poblaciones humanas al continente americano a través del estrecho del Bering, siguiendo la fauna del Pleistoceno, y comienzan a fundarse las primeras evidencias de poblaciones humanas en lo que es el actual territorio nacional. Luego tenemos, y sobre todo, bueno, esta es una fecha importante, el último máximo glaciar, que es el último enfriamiento, que es cuando hacen que es lo que expresa la película de Ice Age, ¿no? La de la edad del hielo, es más o menos en esta época. Y luego tenemos estos límites terminales. Siempre nos han dicho que el Pleistoceno final terminó hace 10.000 años, pero no, pues resulta que es un proceso que se vino dando entre los 13.000 y los 9.000 años. O sea, ¿por qué sabemos esto? Pues porque son las evidencias ahora de carbono 14, de los diversos asociaciones faunísticas que se han encontrado a lo largo del territorio americano, incluyendo las que aquí vamos a revisar, nos hablan de este proceso. Y luego, por otro lado, bueno, pues al final de cuentas, los hallazgos de primeras poblaciones, las primeras evidencias humanas en territorio nacional, nos están hablando de procesos entre 10.000 y 4.000 años antes del presente, ¿no? Entonces, que antes del presente es antes de 1950, el límite es 1950, como un elemento formal, simple y sencillamente. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, entonces este es cómo estaba el mundo hace 18.000 años. O sea, cuando todo el mundo habla de la edad del hielo, la edad del hielo era acá arriba. O sea, aquí se había congelado todo. O sea, aquí sí todo era territorio de las paletas, la Michoacana. Y aquí hacia lo que sería la parte sur, incluyendo el territorio mexicano, eran sobre todo cambios importantes del clima, porque había eran climas secos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el agua se había concentrado en estas capas de hielo, entonces eran climas más secos en ese momento. Entonces no había hielo, pero sí era mucho más seco el territorio. Y por otro lado, ya para ese momento ya se había formado lo que ya había surgido Centroamérica. Centroamérica se forma alrededor de hace 4 millones de años. Ya tenemos esta parte completa, y sobre todo, como vamos a ver después, tenemos un proceso de intercambio entre estas dos zonas que son importantes de conocer. Bueno, entonces pasamos a la que sigue. Bueno, todo este proceso que vamos a ver, lo que da lugar es todo este proceso histórico que se viene dando desde hace 200 millones de años, y luego hace 5 millones de años, y luego 4 cuando se forma el canal de Panamá, etcétera. Lo que va a dar lugar es que el estado de Guerrero es uno de los que tiene la más alta biodiversidad en México actualmente. Eso ustedes lo saben mucho mejor que yo. Tenemos que estos son los estados que son los más biodiversos en el país, donde Guerrero ocupa el 4º lugar, ¿no? O sea, junto con Michoacán, con Oaxaca, con Veracruz, con Chiapas. Y tenemos, por ejemplo, registradas, actualmente sabemos que hay 6.000 especies de plantas, que hay 1.330 especies de vertebrados, y que 114 especies de vertebrados son endémicos, o sea que solamente existen en el territorio de Guerrero, ¿no? Entonces esto es de lo que nos habla la gran cantidad de biodiversidad que existe. ¿Y por qué son tan biodiversos estos sitios?
Bueno, aquí estamos observando la parte que está lisa, es lo que se conoce como la zona neártica, que es o sea, México se encuentra entre la división, la frontera de las dos grandes regiones biogeográficas americanas. Esta que sería la neártica, que corre desde el centro de México, desde lo que sería el eje neovolcánico, hacia el norte, por el centro, por el altiplano, y hasta Alaska. Y eso es lo que sería los hábitats templados. Mientras que aquí, justamente, toda esta zona de la franja de la costa, de ambas costas del Pacífico y del Atlántico, y lo que sería del eje neovolcánico hacia el sur, comienza lo que es la zona neotropical, que son las zonas templadas, o sea, ya las zonas que son más cálidas, y esta frontera que se encuentra aquí, donde se encuentra Morelos, Guerrero, etcétera, Puebla, Hidalgo, parte del Estado de México, en fin, es lo que hace que sea una zona tan biodiversa, porque son zonas mixtas, o sea, se junta la parte tropical con la parte como más templada. Entonces, esas faunas que son características se mezclan aquí y hace que se produzca toda esta biodiversidad, que por eso es tan alta en estas regiones, ¿no? Pasamos a la que sigue. Y bueno, entonces esto nos ha permitido a nosotros estudiar pues, el registro paleontológico y ver ciertas características donde, por ejemplo, estas que están, todas las que están sombreadas, son las zonas que conocemos el registro paleontológico del Cenozoico tardío en México. La mayoría de estas son las zonas que se han estudiado más profusamente. Sin embargo, Guerrero era de las zonas que menos se conocía información, y de hecho hasta la fecha apenas se está comenzando a explorar, siendo un estado tan grande. Es uno de los pocos, tiene muy pocos registros. O sea, de hecho se conocen solo seis localidades del Pleistoceno, 6 localidades que tienen restos de fauna arqueológica, contra 171 localidades que conocemos en todo el país, ¿no? O sea que es una cantidad absolutamente bajísima, ¿no? Pasamos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos ya las localidades que conocemos en Guerrero. Básicamente se concentran en dos zonas. Una es esta región, que es la región de Tasco, y otra que sería esta región, que es la región de la Sierra Madre del Sur, la zona de Chilpancingo. Es aquí donde se conocen básicamente los sitios más importantes. Bueno, prácticamente son los sitios que se conocen de restos paleontológicos de vertebrados en Guerrero. Pasamos a la que sigue. ¿Qué hemos encontrado en este territorio? Pues hemos encontrado bichos como estos. Tenemos aquí los proboscidios, o sea que son como tipos elefantes, o sea tipo mamut. Que los mamuts no son solo galletas, sino son también estos bichos que están aquí. Entonces, por ejemplo, en San Juan Unión, en Tasco, encontramos estos que son unos grupos particular de proboscidios, se llaman gonfoterios. Yo no les puse el nombre, pero bueno, así se llaman. Y entonces hemos encontrado este bicho, que es de hace 2 millones de años aproximadamente, y que es uno de los más antiguos que tenemos actualmente, de los registros más antiguos que tenemos en Guerrero. Este es la excavación que les mostré, de la excavación que estábamos haciendo, es justamente de ahí de San Juan de Unión. Y luego tenemos estos otros que es otro grupo particular de gonfoterios que se llaman Cubironius. También el nombre no es precisamente de los más atractivos, pero bueno, pues ya... Cubironius. De hecho aquí está. Entonces, lo hemos encontrado también en estos sitios. Pero lo interesante es, por ejemplo, este es un trabajo que hicimos también con estos bichos, con todo el registro que conocemos, y sigue una distribución neotropical. O sea, aquí podemos ver cómo la mayoría de las localidades las hemos encontrado cerca de las costas, y de lo que sería de la cuenca del eje neovolcánico hacia el sur, es donde hemos encontrado mayoritariamente estos grupos de organismos. O sea, y acá en Guerrero no hemos encontrado mamut, o sea, el mamut del Pleistoceno no lo hemos hallado aquí, para nada, sino hallamos estos grupos que son los gonfoterios. Damos la que sigue, por favor.
Luego este otro que es bien bonito, que es parece un beetle ahí prehistórico, es el Diptodonte, que es un pariente de los actuales armadillos, ¿no? Además se ve clarísimo. Bueno, esta es una escultura que hizo Sergio de la Rosa, que es un escultor que ha hecho trabajos para National Geographic. Sí, que están acá justamente es el que trabaja todos estos, que es buen amigo nuestro. Bueno, entonces él ha hecho esta para la escultura y nosotros encontramos, por ejemplo, el Zumpango, encontramos este caparazón. Prácticamente el 70%, bueno, no, tal vez un poquito menos, pero bueno, por ahí el 50% sí, del caparazón encontramos del Diptodonte, ¿no? Entonces, este es otro de los bichos. Ahorita vamos a ver unos datos interesantes. No, estos son de fines del Pleistoceno, este es 33.000 años más o menos. Sí, claro, sí. Bueno, también tenemos registros de ungulados, o sea, tenemos aquí caballito del Pleistoceno, que dirán, bueno, pues los caballos, si los tenemos ahorita, ¿no? Pues lo que pasa, la historia de los caballos es bien interesante, porque los caballos se originan, como, bueno, no sé si lo sepan, pero bueno, les cuento la historia rápidamente. Los caballos se originan en América, ¿no? Por ahí del Eoceno, hace como 15 millones de años, y se extienden, se originan en lo que es ahora las planicies norteamericanas, ¿no? O sea, Wyoming y toda esa parte, y de ahí se extienden a toda América, llegan hasta América del Sur, hasta la Patagonia encontramos caballos. Pero justamente en el Pleistoceno tardío, o sea, entre los 33.000 y 10.000 años antes del presente, se extinguen todos los caballos en toda América. Y solo unos que pasaron por el estrecho de Bering y que se fueron hacia Eurasia, fundaron las nuevas poblaciones de caballos que después fueron domesticadas por los hombres primitivos en Eurasia. Exactamente. Y después de ahí, esos caballos llegan, se extienden por toda Europa, los españoles se usan como medio de transporte por todas las sociedades europeas, etcétera, etcétera. Y los españoles, cuando vienen en la conquista, traen los caballos, que es una de sus principales herramientas tecnológicas, con los cuales llevan a cabo el proceso de conquista. Pero entonces los caballos regresan ahora como animales domésticos, cuando originalmente eran animales de origen americano. Entonces esa es una de las historias de cómo los organismos van dando vueltas en el mundo, ¿no? O sea, y cómo regresan en este caso acá. El caso es el otro, el Dientes de Sable, bueno, que algunos lo ubican más por la película, ¿no? De la Edad del Hielo. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero bueno, entonces, y bueno, entonces alguno de estos aparece ahí en Tasco, no tenemos la identificación clara, o sea, ese es un felino, lo dejamos como felino porque no había muchos elementos para darle, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte del registro. Damos la que sigue. Luego tenemos otra localidad, una localidad prehistórica que ha trabajado una arqueóloga que también, bueno, buena amiga nuestra, también aquí, Elizabeth Jiménez, donde ella encontró huellas de camélido, de camello. Huellas de camello, y van a decir, pues cómo se la fumó, que no son huellas de camello. Y ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, este es como un dibujo de lo que sería la huella que ella encontró, y luego se encontró estas huellas, esta es una muestra solamente, se encontró huellas humanas, ¿no? Entonces esto de lo que nos está hablando es que seguramente son huellas de fines del Pleistoceno, donde encontramos una asociación entre los camellos y los humanos aquí en Guerrero. Y luego otro dato que es muy interesante, y igual puede ser mejor conocido por otras cosas, tenemos este dato, por ejemplo, donde tenemos el dato más antiguo de cultivo de calabaza y maíz, ¿no? Y tenemos además, es el dato más antiguo de maíz en América, de maíz doméstico.
de con 9.000 años antes del presente. Ahí tenemos, entonces, además de que fue cuna de la bandera, es prácticamente, o sea, actualmente debería ser considerado cuna de la domesticación del maíz, ¿no? O sea, por este dato que está aquí y que poca gente conoce. Este dato se obtuvo no como el de las cuevas de Puebla y Oaxaca por restos de olote y demás, o granos, sino se obtuvo por granos de polen. Hicieron una excavación obteniendo una columna de tierra. Esa columna de tierra se analizó, son columnas de tierra que nos permiten ver los cambios ambientales a lo largo de mucho tiempo, y esta Dolores Piperno, que es una investigadora del Smithsonian, encontró este dato, ¿no? Bueno, el Smithsonian en Panamá, ella trabaja en Panamá, y habla perfecto español. Y bueno, entonces, este es un dato bien bonito, y el otro es el que tenemos de cultivo de calabaza y maíz. Y en Morelos, no es por nada, porque también en Morelos no cantamos mal las rancheras, tenemos el dato el dato más antiguo del girasol, el girasol más antiguo en América, ¿no? Entonces, son algunos de los datos que nos hablan de la asociación del humano con las plantas y con los animales más antiguos hasta ahora, ¿no? Entonces Guerrero tiene buen potencial en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ahora, para que no digan que no cantamos mal las rancheras también, pues en Chilpancingo, uno de los últimos sitios que estuvimos trabajando, de aquí también con el apoyo de la delegada, una localidad que pues, todo el mundo decía, hay unas cosas bien raras, no quién sabe qué es. Entonces ya venimos, y bueno, todavía no terminamos el estudio, pero de lo que hemos encontrado, sabemos que sí tenemos esto. Tenemos por un lado, eso es una localidad del Pleistoceno tardío, tenemos jabalí, aquí está, un jabalí pleistocénico, que es más grande que el jabalí actual. Luego tenemos bisonte, que se acuerdan que les dije que el bisonte era un marcador importante del Pleistoceno tardío, pues tenemos bisonte, y esta es una de las localidades más australes o más sureñas de la distribución del bisonte en Norteamérica. Y tenemos este bicho que es una llama. Entonces, curiosamente, los camélidos también son originarios de Norteamérica, ¿no? Entonces, eso también lo sabemos por todos los estudios paleontológicos. Se originan en Norteamérica los camélidos, todo el grupo de los camélidos se origina aquí, y al igual que los caballos, emigran y abarcan todo el territorio americano, cubren todo el territorio americano. Una parte se va a Eurasia, y después, a lo largo del Pleistoceno, ¡pum!, se extinguen todos los camellos y los caballos, y los proboscideos, los gonfoterios, que también abarcaron todo el territorio americano, o sea, hasta la Patagonia, se extinguen. ¿Por qué? Eso es algo que no sabemos. Son de las preguntas que nos hacen. O sea, ya dijeron que sí fue un meteorito, que sí fue un virus, que sí fuimos los humanos, que sí. Pero con todas no hacemos ninguna. O sea, es una explicación más compleja. O sea, no quiere decir que no... o sea, nos faltan datos para entender por qué se dio este proceso. Pero entonces, lo interesante es que estos camellos, que hoy lo único que queda, por ejemplo, en América, pues son las vicuñas, las llamas, las alpacas, etcétera, son los grupos que quedan en la Argentina y que fueron domesticados, bueno, Argentina, Perú, etcétera, toda esa zona. Y hoy estamos encontrando estos registros aquí. Sabíamos que existían en la Cuenca de México, o sea, lo que es ahora el Distrito Federal y el Estado de México. Sabíamos que existían los camellos, pero tan al sur no los conocíamos, y hoy tenemos la evidencia de aquí de Chilpancingo, ¿no? Y luego otro, que igual como el de Ice Age, que se queda así, que se duerme así todo el tiempo, Mani, ¿no? Ese se llamaba Mani, el otro. Ah, sí, ¿no? Sí, ya ven, sí la han visto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es el que se queda dormido, así que es el perezoso, por eso se duerme, que no es un oso perezoso, es perezoso nada más. Entonces, son estos grupos.
es un grupo también bastante complejo que se desarrolló todo, desde Norteamérica hasta Sudamérica, pero estos son de origen sudamericano. Estos y los litrodontes son de origen sudamericano. Y entonces también lo encontramos aquí en Guerrero y en Morelos. O sea, bueno, hay varios sitios, pero digamos, hoy esta es una de las localidades más nuevecitas, ¿no? Y apenas así que ustedes están enterando de lo más reciente que se está, bueno, nos están escuchando por radio también, entonces, bueno, estos son los datos más nuevos, estas localidades del año pasado apenas, y estos son los primeros resultados que estamos obteniendo del análisis de esos materiales, ¿no? Pasamos a la que sigue. Bueno, entonces curiosamente, esta es una imagen del mural. Si algún día ustedes van o han ido al Museo de Antropología, en la sala de prehistoria, podrán ver este mural que es de Iker Larrauri, es uno de los principales museógrafos mexicanos, y que junto con Pedro Ramírez Vázquez estuvo desde la elaboración del museo en 1964, y hizo este gran mural para representar la fauna extinta en México. Y si nos ponemos a jugar estampitas, vamos a encontrar que la mayoría lo tenemos, de lo que hemos mostrado, la mayoría lo tenemos aquí en Guerrero y Morelos, excepto el mamut, que ese por payaso más salido, no es cierto, porque ese era más de tipo neártico, ¿no? Ese es más de tipo neártico, entonces es de zonas más templadas, por eso no ha salido. O sea, la distribución ese sí llegó como que hasta la cuenca de México, hasta el eje neovolcánico, y por ahí se quedó, porque ya acá no tenía mucho espacio donde irse. Hay algunos registros aislados, más al sur, pero son aislados y se quedan algunos desperdigados que andan por ahí, pero se ve que pues, no tuvieron mucho. Pero todos por ejemplo, aquí está el perezoso, estos los goncoterios, el bisonte, los camellos, los caballos, los felinos, los ditodontes. Nos falta un osito, nos falta un lobo, una cosa así como para completar, pero casi todas las estampitas las tenemos aquí, ¿no? Pasamos a la que sigue. Entonces, bueno, esto nos habla de la riqueza paleontológica que tenemos de la megafauna extinta en Guerrero, y eso que solamente hemos estudiado bien poquitas localidades. O sea, si pudiéramos ampliar nuestros estudios aquí, ¿no? Y que yo espero que algunos de ustedes después se animen a estudiar este tipo de disciplinas, pues ojalá, pues yo creo que podemos ampliar claramente nuestra idea de lo que han sido los paleoambientes en Guerrero, ¿no? Ahora sí pasamos a la que sigue. Bueno, ya nada más para darles ahí como que una idea. Guerrero, además de todo esto, lo que sí nos está aportando es la información del tránsito biogeográfico. O sea, sabemos cuál es el origen biogeográfico de muchos de estos organismos, o sea, que unos son neárticos, otros son tropicales, y nos está hablando del tránsito que existió de estos bichos desde Sudamérica hacia Norteamérica, y de Norteamérica a Sudamérica, y cómo el territorio mexicano, y en particular Morelos, Guerrero, todo este corredor, fue importante para este tipo de organismos en su tránsito. ¿Por qué? Pues porque tenían condiciones de vida propias para hacerlo. Entonces, por ejemplo, vemos que los litodontes, los ceremoterios o los perezosos, dieron, ¿no? en todo este territorio. De hecho, sabemos hoy que, por ejemplo, la configuración actual de las plantas de Guerrero en la actualidad se origina hace 4.000 años. Apenas. O sea, es una vegetación muy joven la que tenemos ahora, ¿no? Y antes existieron más pastizales, por ejemplo, encontramos el bisonte, ¿no? O sea, en esta zona, y a la llama también, o sea, son zonas de pastizales. Entonces, ¿qué pasó cuáles fueron todos los cambios climáticos que existieron en los últimos 33.000 años? Pues fueron un montón, ¿no? Y fueron todos estos cambios climáticos son producto de la presencia del ser humano, pues, en parte, pero no todo explica eso, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los... No quiero alargar mucho más en todo este proceso porque me podría seguir aquí todo un buen rato discutiendo sobre este tipo de elementos, pero bueno, pues yo me parece que sería mucho más interesante si ustedes tienen alguna pregunta, comentario al respecto, y podemos ir avanzando sobre ello, ¿no? Pasa la que sigue, ya nada más para... Bueno, pues yo creo que ¿qué queremos de todo esto? O sea, pues yo creo que lo que nosotros queremos es encontrar
causas sobre, bueno, describir paleoambientes, sobre todo los paleoambientes que existieron en Guerrero, los cambios en la biodiversidad, o sea, eso es un elemento, cómo se va transformando toda esta biodiversidad. Aquí solamente vimos el panorama de los últimos 4 millones de años y ya vimos toda una serie de cambios importantes. Entonces, imagínense si nosotros seguimos recorriendo y además con pocas localidades. Entonces, bueno, si seguimos escarbando, vamos a encontrar un montón de información y yo creo que, como dirían, estamos sentados sobre una mina de información aquí en este estado y pues lo que necesitamos es más gente que se dedique a ello, ¿no? Necesitamos saber qué pasó con las extinciones, justo lo que le estamos hablando ahorita, con las extirpaciones, que son extinciones locales. Tenemos que saber qué está pasando con las invasiones de fauna. O sea, por ejemplo, cuando entra la fauna de origen colonial, ¿no?, en el siglo XVI con el proceso de conquista, también es un gran cambio en la configuración de la biodiversidad y ese es un elemento que no tenemos totalmente ni registrado ni estudiado. Entonces necesitamos conocer este tipo de procesos. Necesitamos saber cómo se utilizaban las tecnologías de hueso desde los humanos, desde los primeros pobladores de América hasta las poblaciones arqueológicas de diversas, preclásico, clásico, posclásico, etc. Necesitamos saber cómo se... Y luego también necesitamos conocer datos sobre cautiverio, avanzamiento y domesticación de la fauna y la flora. Hoy tenemos como ya una idea un poco más clara, que cambia mucho el panorama de lo que se conocía en el pasado, pero bueno, pues la idea es justamente reconocer todos estos elementos y creo que gran parte de la información diagnóstica podemos obtenerla en localidades de Morelos y de Guerrero. Pasamos la que sigue, por favor. Y bueno, pues lo que como seguí comentando, o sea, Guerrero es una entidad que le falta exploración y que necesitamos saber más sobre esta relación entre la fauna neártica y la fauna neotropical, o entre las biotas neárticas y neotropicales, y pues detallar más nuestros estudios, porque siempre se habían hecho, o sea, nos falta saber, por ejemplo, datos precisos sobre carbono 14. Hoy lo estamos haciendo ya con algunas localidades. Esta localidad de Chilpancingo ya la queremos procesar de una manera mucho más adecuada, pero necesitamos datos más precisos sobre carbono 14, sobre isótopos estables, sobre medidas de los organismos, sobre los procesos de formación de las localidades, en fin, o sea, entonces, les digo, no solamente un hueso lo que nosotros queremos estudiar, sino todo un contexto que se da, ¿no? Y bueno, la otra es, pues, que es algo que ya le hemos propuesto a la delegada, que sabemos que hay datos, por ejemplo, los colegas de la universidad, de aquí de la Universidad Autónoma de Guerrero, también tienen información de algunas localidades. Sin embargo, bueno, todo esto necesitamos procesarlo en un gran registro estatal que nos permita conjuntar los datos, o sea, compartir información con la gente de la universidad, con gente de la UNAM, con colegas del propio INA, que nos permita tener toda esta información en una gran colección científica, ¿no?, y en un repositorio de datos del cual podamos acceder todos, o sea, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros como investigadores, y que eso nos permita entonces tener información para poderla procesar y entender y construir explicaciones sobre lo que está pasando con la biodiversidad actual en Guerrero. Y bueno, y eso implicaría formar pues, redes regionales de investigación, que es lo que hemos propuesto. Ya de hecho aquí entre el INA Morelos y INA Guerrero, pues tenemos grandes espacios de colaboración, que curiosamente siendo de la misma institución, como que los venimos a construir en los últimos años, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es seguir ahí trabajando. Y bueno, pues la otra es que me parece que toda esta labor pues, no puede quedar sin que nosotros hagamos divulgación regional. O sea, el hecho de que nosotros nos acerquemos con ustedes como estudiantes, a la gente del público en general, con las comunidades, o sea, no podemos hacer un trabajo de investigación arqueológico y paleontológico desde un laboratorio solamente. O sea, necesitamos el trabajo de laboratorio, necesitamos trabajo de campo, y necesitamos trabajo con las comunidades, o sea, un acercamiento continuo con ellos, para explicar la importancia, para justamente desarrollar esta idea de la protección del patrimonio por convicción, de que la gente esté convencida de que necesita proteger su patrimonio cultural, su patrimonio paleontológico y su patrimonio natural. Entonces, pues esas son algunas de las ideas que les quería compartir y pues muchas gracias por su atención.
verdad, Eduardo, es un honor haberte tenido esta tarde aquí en el Centro Ina Guerrero, el que hayas, pues, haber tenido la oportunidad de aprender tanto, el que hayan permanecido todos los jóvenes aquí en esta sesión de la cátedra, porque efectivamente Guerrero requiere todavía de una gran investigación, de que establezcamos estos nexos tanto del Centro Ina Morelos con Guerrero, y sobre todo poder contar con la oportunidad de que tú nos puedas apoyar siendo una gente, pues, de primerísimo nivel. Y además les quiero decir que el doctor es una gente reconocida internacionalmente, de altísimo nivel, y que, como ustedes podrán ver, es una gente muy sencilla, que además tiene el don de podernos hablar de algo a veces que es muy complicado, de una manera tan sencilla, para que nosotros podamos apropiarnos de este conocimiento. Pues yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta, si quedaron con alguna duda, quieren que les explique. Pues hay que aprovechar que ahora tenemos esta tarde al doctor Corona con nosotros. Quiero además pues también comentarles que no lo vamos a dejar que se vaya tan fácilmente de Guerrero, porque todavía este avance que nos presentó ahorita del hallazgo de Chilpancingo no está concluido. No está concluido, y estamos esperando las condiciones para que se termine de hacer esta excavación, que solamente fue una pequeña parte la que se pudo trabajar. En uno de los cerros de Chilpancingo, que estaban haciendo una casa, hubo este hallazgo de parte de los constructores, vinieron al Centro Ina, nos comentaron que había ahí algunos restos de algunos huesos, fueron los arqueólogos, investigaron, y bueno, pues pudimos contar con el gran apoyo del doctor Eduardo Corona, que tuvo a bien venir cuando estaba el proceso de toda esta excavación. Y bueno, pues el día que nos vino a visitar la primera vez al Centro Ina, que pusimos una mesa aquí en uno de los pasillos, todo el Centro Ina, todos los trabajadores del Centro Ina salimos en torno a esa mesa a escuchar al doctor Corona, que nos empezó a explicar de qué era cada uno de los fragmentos y de las partes de los fragmentos de huesos que había ahí, que fue verdaderamente, pues, maravilloso oírlo, pero pues que no hemos terminado con este trabajo. Falta la segunda etapa de esta excavación, no ha habido condiciones todavía para hacerlo, pero Guerrero, pues así como él nos comenta, realmente tiene una variedad impresionante. Tenemos en la montaña todavía unos restos que no hemos podido excavar, y esperemos que pues pronto podamos también hacerlo. Entonces, bueno, pues si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro o que quieran saber un poco más. Sí. Dos preguntas. Mire, son dos preguntas nada más. Una es con respecto a si usted nos podría proporcionar la bibliografía con respecto al origen del maíz en lo que es el estado de Guerrero, y la otra parte es sobre Zapotitlán, que aparece ahí como entre comillas, ¿no? Me queda ahí, a lo mejor hay algo de Zapotitlán que también está por hacerse la investigación. Sí, no. Bueno, no, lo del maíz, sí, si quieres, sonando un poco del artículo, está en inglés, pero es de 2007, es decir, el artículo de Piperno. Y el otro es lo de Zapotitlán. Sí, claro, pues son restos que sabemos están ahí, pero no los hemos podido sacar. Entonces, y como ese, pues hay otras localidades que sabemos que están por ahí, por eso están como encomilladas, ¿no? Porque algo habrá, pero hasta que no lo investiguemos, no podemos determinar qué es, ¿no? Más bien crucemos los dedos porque pronto podamos saber de qué va el asunto.
Sí, pero podemos decir que Hasta que no lo veamos. sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Sí, Marquitos. Por ejemplo, bueno, sabemos que la definición de especie, por ejemplo, en diferentes contextos tiene diferentes definiciones. En este caso, en el contexto de paleontología, ¿cómo definiría usted a una especie? Ay, ese ha sido el canal. No, bueno, es interesante porque claro, o sea, la especie biológica generalmente son organismos con características similares que se pueden reproducir entre sí, ¿no? Que tienen una geografía, comparten una geografía, comparten un linaje, etcétera, digamos, en términos generales, eso es lo que sería una especie actual, ¿no? En paleontología, pues muchas veces a lo que se tiene que acudir es a la definición por forma. Entonces, aquellos que tienen una forma similar, ¿no? O sea, dentro de una variación, se puede considerar una variación, pero hay como una similitud en forma. Eso es, digamos, básicamente lo que te da una idea de que existe como una comunidad de características que se están compartiendo. Entonces, así es como termina digamos, no hay una definición específica, o sea, hay quien habla incluso de la especie paleontológica, pero ahí el problema, por ejemplo, si eso lo quieres aplicar a un microorganismo paleontológico, un microorganismo fosilizado o a un vertebrado fósil, o sea, ¿cómo la defines, no? Entonces, yo creo que lo mejor es decir, hay una serie de características morfoanatómicas que se comparten y que esa es la característica que le da el ámbito para hacer una especie. Esto, por eso el problema de la sistemática de los grupos fósiles es mucho más complejo, porque entonces hay gente que dice, una pequeña diferencia lo constituye en una especie diferente, y a veces se acepta, y a veces no. Entonces, por ejemplo, yo prefiero adoptar una actitud más conservadora, entonces tratas de buscar que haya mucho más ejemplares que se integren bajo una misma especie y que tengan una temporalidad mucho más grande, ¿no? Entonces eso es lo que te facilita entender por una distribución geográfica, te permite entender una distribución anatómica e incluso diferencias métricas entre los propios organismos, ¿no? que son las herramientas que puedes tener para definir una especie. No sé si. Sí, doctor, buenas tardes. En cuanto a los felinos, aquí en Guerrero, ¿alguna huella de ellos? En este caso del jaguar, del tigre. No, bueno, lo que sabemos es que lo que se encontró en este sitio de Tasco es un resto de felino, es un hueso de una pata, pero es un hueso aislado. Entonces ahí, no, de hecho lo dejamos como felino porque, por ejemplo, bueno, ahí para la definición de especie, muchas veces, aunque te acerques a un grupo, no puedes definir una especie en particular, porque no sabemos exactamente cómo ha cambiado en el tiempo. Entonces no sabemos si es un puma, que había, digamos, en este caso era la especie del Pleistoceno del Panthera atrox, y la especie actual bueno, es la del jaguar, que también es el género Panthera. Entonces, esto es lo que digamos, dificulta la identificación del bicho, pero felinos sí hay, o sea, eso sí. Pero hasta Es ahí. la tierra del jaguar, ¿verdad? Culturalmente. Exactamente, sí. No, pues ojalá, yo creo que ahí yo insistiría, digamos, en la medida que nosotros vayamos conociendo más localidades y encontrando más ejemplares, seguramente que nos va a salir, vamos a poder aclararnos el tema, ¿no? de los felinos en esta región y de la misma riqueza y diversidad que tienen, ¿no? Porque aquí tienes jaguar, puma y en algunas áreas se encuentran lince todavía incluso, ¿no? Gracias. ¿No? Sí. Bueno, retomando esto de lo que comentaban de los felinos que se distribuyen en Guerrero,
tenemos a Pantera Onca, el jaguar, puma con color, puma jaguarundi, tigrillo, el ocelote y bueno, como dice usted, Lynx rufus, que se ha encontrado en algunas, bueno, en sí son vestigios nada más que se tuvieron en una región de la montaña y bueno, hasta la fecha no se sabe bien si hay o no hay. Pero bueno, esto también debido a la falta de recursos para poder realizar esa investigación aquí en Guerrero. Pero bueno, mi comentario más bien va relacionado a lo de los fósiles. Nosotros como estudiantes de biología visitamos mucho un lugar que se llama El Peral. Es acá rumbo a Chilapa. Ajá, rumbo a Chilapa. Ese lugar, a mí en lo particular, me gusta mucho. Podemos encontrar gasterópodos, algunas especies marinas todavía ahí incrustadas, lo que son los caracoles, los gasterópodos, son lo que más se observan en las piedras. Y bueno, lo que nos llamó mucho la atención en el último recorrido que hicimos hace aproximadamente año y medio fue que es una zona muy rica en cuestión de fósiles, pero nos llamó mucho la atención que está siendo muy perturbada por el hombre. En ese caso, digo, aquí en el INAH, ¿qué medidas preventivas se pueden realizar en esas zonas que son realmente muy ricas en fósiles? Tenemos una historia genial ahí, una historia geológica, una historia transcendental que incluso nos puede dar indicios de ese proceso evolutivo de las especies que hay aquí en el estado de Guerrero. Entonces ahí sí es más bien una pregunta hacia el INAH, ¿de qué manera se puede, no sé, o hablar con la población de ahí misma, que son precisamente comunidades ejidales, que ellos se encargan de conservar sus áreas, qué beneficios se pueden llevar para poderles, no sé, dar una idea, un panorama de la riqueza que hay ahí y poder así contribuir también con algunas investigaciones, por ejemplo, en la universidad? Un maestro nuestro, muy apreciado por todos, es el que nos saca mucho a campo en ese aspecto para ver los fósiles de aquí del estado de Guerrero, el maestro Santiago, y bueno, Santiago Barrios, está en el instituto de investigación. Y bueno, esa es más bien mi pregunta. ¿Qué medidas se pueden tomar en este caso para poder preservar esa zona que es muy bonita, y bueno, muchas otras aquí en el estado de Guerrero, pero esa particularmente porque está rica de fósiles? Bueno, yo te voy a hablar de la parte de lo que sería, digamos, la identificación de este tipo de zonas. Y ya la otra sería como un aspecto que tenemos que ver, la parte legal, ¿no? El técnico legal. En cuanto a la parte académica, digamos, cómo se da el proceso de identificación, de hecho en alguna de las láminas no lo presenté lo suficiente, pero hay, y sobre todo en el caso de los invertebrados, de lo que se trata es demostrar que sean asociaciones, y eso está, incluso la gente del Instituto de Geología de la UNAM, que son los que más han trabajado en este tipo de aspectos, definen es que tienen que ser asociaciones muy específicas para que puedas hacer una protección y definir una zona. Lo que resulta es que muchas veces son invertebrados muy comunes y como les señalaba, o sea, muchos de ellos son explotados en las caleras, y entonces son organismos que se tiene claramente su registro, se sabe toda su área de distribución, y a veces, o sea, esa es entonces lo que habría que revisar es qué características tiene esa zona, identificarla, y a partir de eso saber si es una comunidad importante o que está aportando un dato nuevo a ese respecto. ¿Sí? Porque, o sea, hay especies que ya son suficientemente conocidas y que no son, digamos, en ese sentido más relevantes que lo que ya se sabe. Entonces, incluso por eso se permite la explotación de ese tipo de sitios, ¿no? Ya la otra, entonces, bueno, supongamos que tiene, o incluso, bueno, ahí entraría el otro factor que sería la protección por convicción. O sea, si la gente de la población local también quiere conservarlo como parte de su espacio geográfico y de su entorno, y quieren preservar, aunque no sea relevante biológicamente, como parte de un espacio físico, ellos lo quieren preservar, ese es otro elemento que podría considerarse.
pero entonces ahí, junto con la comunidad, se tiene que definir qué espacios, cómo hacerlo, y entonces, bueno, ahí entra ya la protección legal. Se puede hacer, ¿no? Así, o incluso no necesariamente un museo, se pueden hacer ventanas de tiempo, se pueden hacer centros de interpretación, o sea, hay distintos aspectos que se podrían, porque luego el museo también se generan falsas expectativas con respecto a los sus comunitarios, de ese es otro elemento que tenemos que discutir, porque a veces se generan y el problema es que no tienen circulación. Pues sí, los estudiantes vamos frecuentemente, por ejemplo, en que es quinto semestre, me parece. O sea, como un espacio de prácticas, como un laboratorio, claro, o sea, eso puede, entonces ahí se pueden conjuntar los intereses de la universidad, del instituto y de la comunidad, por ejemplo, para generar un espacio que no necesariamente tiene que ser una preservación de una zona por su riqueza biológica, sino como un espacio de prácticas y de explicación del origen geológico de las regiones. ¿Me entiendes? O sea, entonces son como varios elementos que se pueden ir viendo y se pueden ir estudiando para ver cuál es el que se ajusta más a las necesidades del proceso, ¿no? Sí, lo podemos ir a ver, podemos decir. Hay que ir a ver, es en el Peral. Y lo junto con su profesor y con ustedes, y vamos y comenta y vemos qué posibilidades hay de preservar la zona en ese contexto. Y la verdad sí es un lugar muy bonito. Uno camina, busca las rocas, lo alza y lleva incrustado un recuerdito. Claro, pero esto va, por ejemplo, tenemos la zona de San Juan Raya, la famosísima zona de San Juan Raya de Puebla, que así ha pasado. Y bueno, son miles de gentes que han ido a San Juan Raya y ya deterioraron la zona. O sea, ya se la están echando, porque todo el mundo llega y dice, ay, no, pues sí me llevo el recuerdito, ¿no? Pero pues ya todo el mundo tiene sus recuerditos, ya, y la gente, y después, bueno, la misma gente de la población, pues vio que era un business, ¿no? Entonces, comenzaron a explotar, comenzaron a sacar los materiales, y los vendían, terminaban vendiéndolos en 2 pesos, y bueno, o sea, se terminó sacando sin control, y hoy está deteriorado. Entonces, por eso tenemos que ver con cuidado cada caso, contexto, y ver de qué manera se puede hacer y que todo el mundo gane, que ese es el punto. Entonces, bueno, espero que la respuesta haya sido... Sí, porque fíjate que gracias a esto, ahorita que afortunadamente nos comentas, y aprovechando que está aquí el doctor Corona, pues entonces pues sí que acordamos ya la visita, ¿no? De una manera muy formal, que vayamos con el instituto, que hablemos con los pobladores y que no le pase lo mismo que le pasó a este lugar. Yo lo conocí hace mi vida y no quiero decir cómo me voy a fechar, me voy a fechar, pero hace muchísimos años fui y efectivamente eso pasaba, llegaba la gente y lo primero con lo que te recibían era que a cambio de que te dieran los fósiles, comida, dinero, inclusive la gente llevaba hasta despensas, cosas, y a nosotros nos alarmó buscar una alternativa porque la gente dice, bueno, y en aquel entonces pues, la gente era una comunidad pobrísima que también necesitaba pues de esto, que finalmente se acabó y que si hubiera sido manejado desde el punto de vista de mantenerlo, de preservarlo, el sitio estaría y la gente seguiría yendo a visitar el sitio. Que eso es lo que creo que habría que hacer con esta comunidad, hablar con ellos, buscar una alternativa. Y esto que yo lo dije muy así a la ligera como museo comunitario, que fue la primera cosa que se me ocurrió, pero sí creo que pudiera ser, no un museo comunitario, pero sí un lugar a donde la gente llegue y tenga la información de las especies que ven, o sea, a lo mejor un museo al aire libre, una cosa de ese tipo, ¿sí? En donde la gente llegue y pueda tener acceso a células que pudiéramos inclusive poner conjuntamente con la comunidad y ver quién más se puede sumar al proyecto junto con la universidad, sumar a la universidad, y entonces que la gente que vaya a conocer el sitio, que vaya a aprender, que sea un paseo, digamos, de alguna manera, y sería exitosísimo porque preservamos
educamos, difundimos y conservamos el patrimonio. Y la gente sale ganando también, entonces creo que podríamos redondear esto. Qué bueno, gracias por comentarlo, y que creo que ahorita pues estamos arrancando una especie de pequeño proyecto que creo que valdría la pena que escucháramos hablar, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cada una? Porque ya se van a regresar, pues que se regresan ahorita a Morelos. Pues les agradecemos mucho, de verdad. Estuvo, yo qué puedo decirles, nos gustó mucho a todos, creo, pero le agradecemos muchísimo al doctor Corona, al doctor Ricardo que estuvo aquí, a la maestra también que lo acompañan. De verdad que nos hayan dado esta tarde tan amena y tan llena de aportaciones, sobre todo para ustedes jóvenes, para los estudiantes de biología y del CEBETIS, y para todos nosotros, de verdad. Allá está nuestra amiga la pintora Josefa García, que tiene montada una exposición del maíz y que ganó una beca de PEGRAC con su tema el mitote del maíz tierno. Ya te llevas otro dato, Josefa. Ajá. ¿Sí? Y que acaba de realizar un foro precisamente dedicado al maíz. Y bueno, nuestra maestra de la SEP, que siempre está aquí fervientemente en la cátedra. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Antropología, el Centro INA Guerrero y también el Centro INA Morelos, por parte del doctor Corona, les agradecemos mucho su presencia esta noche y les esperamos en nuestra próxima cátedra, que es la correspondiente al mes de noviembre, a cargo de la maestra Teresa Pavía Miller, que se llama El Patrimonio Documental de Taxco. Va a ser el noviembre 6, a cargo de la historiadora María Teresa Pavía Miller. Les esperamos. Ella está haciendo estudios muy interesantes con el rescate de los archivos parroquiales, y bueno, es una historiadora que también es muy reconocida a nivel nacional, así que les esperamos el próximo mes de noviembre. Y también estén pendientes, porque les vamos a mantener informados a través de sus correos electrónicos, para que tengan el link de toda esta plática y también en YouTube. Muy buenas noches y les invitamos un pequeño refrigerio.